El pasaje de hoy es Génesis capítulo 39, versículos 11 al 23. Leamos juntos. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: «Duerme conmigo». Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo: «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó, y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: «El siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí, y huyó fuera». Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Hoy compartiré un mensaje titulado La cárcel, donde comienza la libertad. Hace unas semanas, hubo una noticia. Un empleado de banco, después de observar a una pareja de ancianos que visitó el banco, irrumpió en su casa para robarles, sustrayendo una suma considerable de dinero. Al día siguiente, fue a trabajar como si nada hubiera pasado, pero finalmente, fue capturado por la policía. Quisiera que reflexionemos sobre esta noticia desde una perspectiva particular. ¿Qué clase de persona es este individuo que cometió el crimen? En el retiro espiritual del primer semestre, mientras predicaba sobre los sueños, sugerí que habláramos de los sueños como verbos, no como sustantivos. En lugar del sustantivo pintor, ¿qué tal si lo expresamos como una persona que pinta cuadros? En lugar de decir médico, propuse la expresión una persona que ayuda a los enfermos. Apliquemos esto a la persona de la noticia. Describámosla no por su profesión, un sustantivo, sino por sus acciones. ¿Es esta persona alguien que administra el dinero de los clientes? ¿O es alguien que roba el dinero de los clientes? Su profesión era la primera. Era un empleado de banco, una persona que administraba el dinero de los clientes. Sin embargo, su acción fue la segunda. Fue una persona que robó, que asaltó a sus clientes. Entonces, permítanme preguntar de nuevo, ¿cuál es la verdadera identidad de esta persona? ¿Quién es realmente? ¿Es un empleado de banco? ¿O es un ladrón? Si piensan que su profesión es la de empleado de banco, ¿confiarían en él y depositarían su dinero en ese banco? Como les decía, si definimos a una persona por sus acciones y no por su título, aunque tuviera el título profesional de empleado de banco, esta persona es simplemente un ladrón. Porque no administró el dinero de los clientes, sino que lo robó. Esto nos muestra que un título, un nombre o un cargo no siempre definen la verdadera identidad de una persona. La verdadera identidad de alguien se determina por lo que hace, por sus acciones, su mentalidad y su actitud. Por eso, una persona que ostenta el título de rey no siempre vive como un rey. Un rey también puede estar espiritualmente devastado y vivir como un mendigo. Por otro lado, hay personas que llevan vidas ordinarias y sencillas, pero que viven con la nobleza de un rey o un aristócrata, o incluso con una nobleza mayor. El pasaje de hoy trata precisamente de esto. José fue encarcelado. La cárcel es un lugar que arrebata por la fuerza la libertad de las personas, un lugar donde no hay libertad. Al estar en la cárcel, ¿cómo lo llamaría la gente? Probablemente lo llamarían prisionero. Pero en el pasaje de hoy, ¿podemos realmente llamar a José un prisionero? Leamos juntos los versículos 22 y 23 de nuestro pasaje.
Leámoslo juntos. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Los versículos 22 y 23 registran lo que José hizo en la cárcel. Primero, se dice que José estaba a cargo de todos los prisioneros, y se encargaba de todos los asuntos de la prisión. Es más, el jefe de la cárcel le delegó estas tareas y ni siquiera supervisaba su trabajo. Esto se debía a que José cumplía tan bien con sus responsabilidades que no había necesidad de supervisión. Ahora, les pregunto de nuevo. A una persona que está a cargo de todos los prisioneros y que maneja todos los asuntos de la cárcel, ¿cómo la llamamos? Si ignoramos por un momento que José fue encarcelado injustamente y nos fijamos solo en lo que hacía, según los versículos 22 y 23, ¿cuál diríamos que era su función? ¿Era la de un prisionero o la de un carcelero? Además, José no tenía que rendir cuentas de su trabajo, ni su superior lo supervisaba. Podemos decir que tenía plena autonomía o que ocupaba un puesto de responsabilidad. Al ver a este José, ¿podríamos realmente llamarlo prisionero? Es cierto que José entró en la cárcel como prisionero. Aunque no cometió ningún crimen que mereciera tal castigo, estaba allí en calidad de prisionero. Sin embargo, lo que José hacía no era el trabajo de un prisionero. José estaba haciendo algo completamente diferente en esa cárcel. Estaba al cuidado de los demás prisioneros. En otras palabras, podemos decir que José estaba haciendo el trabajo de un carcelero. Un carcelero, en términos actuales, podría ser un funcionario de prisiones. Y en la terminología de aquella época, podría ser visto como un siervo del rey, que realiza un trabajo delegado por él. El trabajo que José hacía, según el pasaje que leímos, era precisamente ese. Nadie que viera a José trabajar, pensaría que era un prisionero. Si solo vieran su labor, todos habrían dicho que José no era un prisionero, sino un carcelero. ¿Qué significa esto? Esta es la libertad de la que habla la Biblia. Primero, la libertad de la que habla la Biblia no está limitada por el espacio. No es que una persona sea más libre por estar en un palacio y menos libre por estar en una cárcel. La Biblia nos muestra que incluso una persona en la cárcel puede ser completamente libre, porque en esa cárcel José caminaba con Dios. Leamos juntos los versículos 20 y 21 de nuestro pasaje. Leámoslo juntos. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. José fue encarcelado. La Biblia incluso relata que esa cárcel era el lugar donde se encerraba a los prisioneros del rey. El versículo 20 concluye así. Y estuvo allí en la cárcel. Y el versículo 21 comienza así. Pero Jehová estaba con José. Un lugar despojado de libertad, donde toda libertad humana está restringida. Allí estaba José, encerrado. Pero la historia no termina con él en la cárcel. La frase continúa. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José. La libertad no se ve restringida ni desaparece por un espacio como la cárcel. Si ese espacio se convierte en un lugar donde Dios está presente, si uno está con Dios, el único que puede superar todas las limitaciones y ataduras, entonces ese espacio puede convertirse en el lugar donde comienza la libertad. De hecho, muchas personas hoy en día, aunque no están en una cárcel física, viven con un corazón o un sentimiento de estarlo. Para algunos, el lugar de trabajo se siente como una cárcel. Para otros, ir a la escuela es como ir a la cárcel. Incluso hay quienes dicen que su hogar, que debería ser un lugar de paz y armonía, se siente como una prisión. Hay quienes intentan explicar esto. Cierto arquitecto dice que la razón por la que nuestros lugares de trabajo o las escuelas de nuestros hijos se sienten como cárceles es por la estructura de los edificios modernos, construidos de manera similar a las prisiones. Él culpa de ello a la arquitectura. Pero no es necesariamente así. El protagonista del pasaje de hoy, José,
no entró en un lugar, una cárcel, sino en una cárcel real. Y aunque entró en una cárcel real, ¿de qué está disfrutando José? Está disfrutando de la libertad. La libertad de una persona no depende del espacio físico en el que se encuentre, sino de si está o no con aquel que da la libertad. Nuestra capacidad para ser libres, trascendiendo cualquier limitación, depende de nuestra relación con él. Segundo, la libertad de la que habla la Biblia no está limitada por el nombre o el cargo. Hace poco, vi un video de una entrevista con la hija del poeta Ji Yuk-sa. Como bien saben, el seudónimo de este poeta coreano proviene de su tiempo en prisión. Su número de prisionero era el 264, y se sabe que a partir de entonces adoptó el seudónimo de Ji Yuk-sa, que suena como 264 en sino-coreano. En esa cárcel, al poeta probablemente lo llamaban por ese número. Su nombre fue borrado, y en su lugar recibió el pesado título de prisionero y el número 264. Pero el alma del poeta no fue confinada por ese título ni por ese número. El poeta Ji Yuk-sa, en lugar de quedar atrapado en ese título deshonroso y ese número de desprecio, trascendió la cárcel y en su poesía clamaba por un superhombre desde el desierto. José, encarcelado, vivió algo similar. En esa cárcel lo habrían llamado prisionero. Quizás ni siquiera lo llamaban por su nombre. Como el poeta Ji Yuk-sa, podría haber sido llamado solo por un número. Pero no estaba atado a ese título. Al contrario, actuaba como un carcelero, como un siervo del rey a cargo de los asuntos de la prisión. El jefe de la cárcel ni siquiera revisaba si José hacía bien o mal su trabajo. Le encomendó el trabajo y no lo supervisó. Le encomendó el trabajo y no lo vigiló. Aquí se nos viene a la mente una palabra: libertad. José, literalmente, estaba disfrutando de la libertad en la cárcel. La Biblia explica cómo pudo ocurrir esto en los versículos 20 y 21. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El versículo 21 atribuye la libertad de José a que Dios le hizo hallar gracia ante el jefe de la cárcel. La presencia de Dios crea libertad. La presencia de Dios le hizo disfrutar de la libertad más allá del título de prisionero. Para nosotros también, no importa cómo nos llamen o qué cargo tengamos, eso no nos ata ni limita nuestra libertad. Así como Dios hizo que a un prisionero se le delegara autoridad y tuviera total autonomía, si Dios está con nosotros, si Dios obra de ese modo, entonces, sin importar la jerarquía, el cargo, si somos empleados fijos o temporales, o cualquier otra etiqueta, Dios nos hará libres de todo eso. Amados hermanos, si Dios está con nosotros, hace que un prisionero viva como un carcelero. De hecho, lo hace más libre que un carcelero. Esta es la libertad que se manifiesta en la Biblia. La cárcel es, por definición, donde termina la libertad. Pero para José, la cárcel fue donde comenzó la libertad. Dios, que hace que un hombre que entró como prisionero actúe con total autonomía, Dios, que hizo que la cárcel no fuera una cárcel, que la gracia de la presencia de ese Dios nos haga libres a todos. En el nombre del Señor, los bendigo. Ahora, quiero dar un giro de 180 grados a esta perspectiva para que meditemos juntos. Hasta ahora, he dicho que nuestro nombre o cargo no define nuestra identidad. Nuestra identidad reside en lo que hacemos y con qué corazón y actitud lo hacemos. Entonces, ahora debemos mirar nuestra propia condición. Así como se puede estar en la cárcel y no vivir como un prisionero, sino libremente como un carcelero, a la inversa, podemos estar en la iglesia pero no vivir necesariamente como pueblo de Dios. Así como a José lo llamaban prisionero, pero vivió una vida de libertad, debemos considerar seriamente que, aunque nos llamen cristianos, podríamos estar viviendo una vida esclava del pecado. Hay algo más importante que dónde estamos. Hay algo que revela nuestra identidad de manera más segura que cómo nos llaman. Es cómo vivimos ahora, con qué mentalidad y con qué actitud vivimos. Eso es lo que revela quiénes somos y define nuestra identidad. En nuestro día a día, las palabras que pronunciamos revelan verdaderamente que somos hijos de Dios.
Los pensamientos que surgen en nuestra mente revelan realmente que somos discípulos de Jesús. Las acciones que realizamos en nuestra vida, las que hacemos cuando nadie nos ve, muestran realmente que somos el pueblo santo de Dios. Dios, que hizo de la cárcel un espacio de libertad. Dios, que hizo que el título de prisionero se convirtiera en un símbolo de autonomía, ahora desea lograr algo a través de nuestra libertad. Lo que Dios desea se manifiesta en los dos significados de la libertad. Hay dos clases de libertad. Una es la libertad de freedom from. Hemos obtenido la libertad de la carga del pecado. Aquí, la libertad es una libertad de que mira hacia el pasado. Hay otro significado de la libertad. Es la libertad para freedom for o libertad para hacer freedom to. Hemos obtenido la libertad para servir a los demás y al reino de Dios. Aquí, la libertad es una libertad para que mira hacia el futuro. El pastor Dietrich Bonhoeffer, la conciencia de Alemania, quien como José fue encarcelado y finalmente martirizado, dijo estas palabras: en la Biblia, la libertad no se tiene para uno mismo, sino para los demás. No solo existe la libertad de ser liberado de algo. La persona que ha sido liberada debe reflexionar sobre para qué usará esa libertad. Bonhoeffer enfatizó que esa libertad debe ser usada no para uno mismo, sino para los demás. Debe ser usada para aquellos que aún no son libres, para aquellos que aún no han sido liberados. Paradójicamente, si usamos la libertad de esa manera, nuestra propia libertad comienza a ser limitada. La verdadera libertad es precisamente esto: limitar voluntariamente la propia libertad por el bien de los demás. La libertad de limitar la propia libertad. Este es el verdadero significado de la libertad del que habla la Biblia. Y vivir de esta manera, limitando voluntariamente nuestra libertad por la de otros, es la vida a la que hemos sido llamados como cristianos. Amados miembros de la congregación, no hay palabra que revele mejor la identidad de los creyentes que la libertad. Dios es quien nos hace libres. Dios nos da libertad independientemente del espacio. Aunque sea un lugar como una cárcel, o que se sienta como tal, si nuestro Dios está presente, allí, donde sea, podemos ser libres. Les bendigo en el nombre del Señor para que vivan disfrutando de esa libertad infinita. Además, nuestro Dios nos hace libres sin importar cómo nos llamen. Aunque nos llamen prisionero, o nos asignen un simple número, Dios puede hacernos actuar como un carcelero, no como un prisionero. Puede hacernos disfrutar de la libertad que viene de la confianza, de actuar con autonomía sin ser supervisados. Les bendigo en el nombre del Señor para que vivan disfrutando de esa libertad completa que Dios nos concede, trascendiendo cualquier estatus social o cargo. Con esta libertad debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos reflexionar si nuestros pensamientos, acciones, actitud y corazón se manifiestan de una manera digna de los hijos de Dios. El simple hecho de estar dentro de una iglesia no define nuestra identidad. El simple hecho de ser llamados cristianos no garantiza nuestra identidad. En cualquier espacio, con cualquier nombre, la persona que ha sido liberada debe vivir para aquel que la liberó. Debe vivir para liberar a otros. Y para ello, debe vivir limitando su propia libertad. En la historia de la libertad que comenzó en la cárcel, el pasaje de hoy nos revela quiénes somos. Que todos ustedes se conviertan en personas libres a través de esta verdad, y que, al limitar voluntariamente esa libertad, vivan una vida que libera a otros. En el nombre del Señor, los bendigo. Oremos juntos, meditando en la palabra que hemos recibido. Dios, que iniciaste la libertad en la cárcel, ayúdanos a que esta semana vivamos disfrutando de la libertad que nos das al caminar contigo. Que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean dignos del pueblo de Dios, expresiones de la libertad que hemos hallado en ti. Oremos juntos. Amoroso Señor, gracias. Si estás con nosotros, podemos ser libres incluso en la cárcel. Permite que esa libertad sobreabunde en la vida diaria de nuestros hermanos. Usaremos la libertad que nos has dado no para nosotros mismos, sino para los demás, para aquellos que aún no la conocen. Ayúdanos a vivir como verdaderos cristianos,
como personas libres que transmiten libertad, como personas libres que viven limitando su propia libertad. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.